Un gran saludo para todos. Bienvenidos a Casa del Libro Total, a este proyecto El Libro Total, que junto a instituciones educativas y culturales de nuestra ciudad de Bucaramanga han establecido este espacio permanente Universidad Casual. Llevamos 4 años ya en este trabajo y estamos presentando hoy, esta noche, estamos asistiendo al tercer conversatorio de la edición 2023 Universidad Casual Bucaramanga, Historia, Sociedad y Cultura. Igualmente la invitación es para que bajo ese mismo título puedan consultar el libro que se ha estado creando, es un libro en proceso, para definitivamente poder ver allí el registro de lo que ya sucedió en la versión 2022 y lo que está aconteciendo este año. Ya podemos tener una primera charla que fue la del 3 de mayo, precisamente también con Alejandro Murillo. Pues entonces, vámonos allá. Hoy precisamente la que nos convoca es un diálogo en torno al libro Los hijos de las calles. Las ciudades se han encargado de categorizar drásticamente a sus habitantes. A pesar de la teoría que enmarca a las personas en un marco o estatuto de ciudadanía plena de reivindicación de derechos, la realidad conduce a un mundo subterráneo en donde se desarrolla otra dinámica de vida plena frente a todos y a la espalda de todos. Un poco este es un resumen, pues por ahora bastante breve, de lo que fue este proyecto que decantó en un libro que se llama así, Los hijos de la calle, que también lo pueden ver al interior de nuestra biblioteca, El Libro Total, perdón, te estoy dando la espalda, un proyecto en origen ideado por Carlos Prada, ya a todos les haré la presentación pertinente. Carlos Prada lo idea, crea también un llamado a artistas locales para recordar, para traer a la memoria y a nivel gráfico, a nivel visual y pictórico, los personajes que hicieron vida en el siglo XX, personajes emblemáticos que dejaron rastro y huella, y fue un proceso de memoria. En ese proceso de memoria y en ese pensar, ese fenómeno y ese proyecto, pues lo acompañó también Alejandro Murillo, y de quien además van a poder leer el prólogo en ese libro. Se ha hecho entonces un ejercicio, primero una exposición el año pasado, luego se creó un libro y finalmente pues estamos aquí para discutir en esta Universidad Casual, ya desde puntos de vista qué ha sucedido este año con esa documentación, con ese contenido, qué va a suceder posteriormente, y además tienen un invitado pues muy especial que, como ellos afirman, puede también desde la perspectiva antropológica, urbana y cultural puede aportar esta noche. Entonces, los presento a Alejandro Murillo. Él es arquitecto investigador en situ, director además de situ. Emerson Buitriago, él es docente del programa de antropología de la Universidad de Santander, UDES, que además en la actualidad está dirigiendo. Ha tenido procesos de investigación muy interesantes a nivel de los barrios, incluso creo que ya configuran una suerte de equipo con Alejandro Murillo y también con Carlos Prada. Y finalmente, pues Carlos Prada Hernández, gestor e investigador cultural, también representante y creador de ACOABI, y que pues esta noche van en un diálogo bastante nutrido pues a traer más, y lo que esperamos es que al final pueda haber, como suele haber en estos espacios de Bucaramanga, Historia, Sociedad y Cultura, una necesaria retroalimentación de los ciudadanos, de la gente que está fuera de la academia, pero que seguramente va a aportar en este ejercicio interdisciplinario e interinstitucional, digamos, que estamos ejerciendo en la Universidad Casual. De nuevo, una alegría tenerlos acá en el Libro Total. Muy buenas noches a todos, quedan en casa. Gracias, Sandra.
Buenas noches a todos, muchas gracias por venir a este espacio para hablar de cosas que quizás no están mucho en la agenda, ni siquiera académica, en términos de la ausencia que tienen las ciencias sociales en nuestra ciudad, ¿no? Pues primero que todo por la inexistencia de la mayoría de profesiones de las ciencias sociales que no hacen parte de la dinámica de Bucaramanga. Recientemente el programa de antropología de la UDES ha aparecido y pues hacen falta muchos otros centros de pensamiento desde la academia y también fuera de la academia para cierto tipo de asuntos de esta ciudad que muchas veces se protagoniza mucho más en el debate a partir de los edificios, a partir del ladrillo, y como que eso es lo que llama la atención, un poco el paisaje físico de las cosas, y como que lo que nos representa son los edificios y lo que nos representa son las fotos de las casas viejas. Y desde luego que en los últimos tiempos muchas personas estamos intentando reivindicar y uno se alegra mucho de que también las nuevas generaciones están muy convencidas del hecho de la reivindicación humana y social para ver qué somos y para dónde vamos. En ese camino hemos estado, yo soy Alejandro Murillo, nosotros tenemos un laboratorio de investigación urbana hace 17 años aquí en Bucaramanga, que se creó como un equipo interdisciplinario precisamente de varias profesiones, intentando pensar la ciudad. Y pues en ese caso hemos avanzado en diferentes tipos de proyectos que por ahí en las redes sociales de pronto pueden ver si les interesa. En ese camino hemos conocido hace ya bastantes años a Carlos Prada como una persona muy interesante desde el punto de vista de que siempre le ha interesado desde la perspectiva del arte y la cultura entender la ciudad, y por lo tanto su archivo, su conocimiento y sus experiencias han tenido que ver con muchos proyectos culturales que nos han parecido bastante interesantes en la medida de ese diálogo intergeneracional que también reivindicamos mucho. Muchas veces nos da un poquito de prevención el diálogo intergeneracional por considerar que la generación de uno es la que tiene más potencia, pero ese diálogo intergeneracional es muy interesante y muy nutritivo, por lo tanto se aprende mucho, hemos aprendido mucho de Carlos. Y con Emerson un poco más contemporáneos, pues precisamente también desde la visión de él como antropólogo, hemos estado ya hace también varios años en estas discusiones, y actualmente como docente y director del programa de antropología de la UDES, pues con mucho más interés en tratar de ir organizando posibilidades de pensamiento y acción para la región de Santander y para Bucaramanga, y ahorita él de pronto nos dará algunas pinceladas de eso. Entonces, un poco el ejercicio en medio de este contexto que específicamente queremos compartirles hoy es el hecho de haber tenido un poco primero que todo el diálogo en algún momento sobre ese punto en común o ese factor común que en muchas conversaciones, en muchas charlas y en muchos recuerdos de muchas personas surgía con personajes principalmente de la calle de Bucaramanga. Y de alguna manera como que la coincidencia permanente de esos nombres, sobre todo porque al principio eran solamente nombres, empezó a generar una curiosidad, y en algún momento Carlos estableció la posibilidad de pensar que su experiencia de vida tenía una aproximación a la mayoría de esos personajes, y lo interesante es que acá hay una propuesta como podrían existir otras propuestas más, es decir, todos estos personajes que ustedes van a ver seguramente han tenido, ojalá con algunos de ustedes, experiencias directas o de pronto con sus padres o con sus abuelos, pero de alguna manera siempre hay un punto que es el factor común de encuentro del personaje y ese personaje fundamentalmente en la calle. Es decir, ese punto de encuentro y esa discusión y ese goce o esa crítica o ya veremos, esa burla, esa humillación, tantos elementos que surgen en torno a estos personajes se encuentran en la calle, y eso es muy poderoso porque eso neutraliza mucho la posibilidad de tener una visión frente a esta singularidad, que en últimas también lo que permiten este tipo de ejercicios es posibilitar cada vez más la búsqueda de las singularidades, ¿no? Entonces estos personajes han sido exclusivamente de nuestras calles, y si bien hay personajes de estos seguramente en todas las ciudades y pueblos del mundo, estos son los nuestros. Y por lo tanto eso nos inscribe en un contexto de singularidad muy interesante, que es la que en este momento a nivel cultural en el mundo se está intentando reivindicar ante el acecho tan fuerte de la ciudad genérica, ¿no?
en este momento el mundo se vuelca a que todas las ciudades cada vez se van a parecer más todas a todas. Y llegará un momento en que seguramente sea así. En bastantes décadas adelante, ojalá ocurran procesos culturales que no lo permitan, pero hace décadas ese camino franco viene estableciendo lo que se llama el proceso de la ciudad genérica, y Bucaramanga es una ciudad que demuestra hace varias décadas su vulnerabilidad ante el fenómeno de la ciudad genérica, en donde, por ejemplo, una primera píldora de eso que se viene hablando con esto, que alguien decía que este tipo de personajes tal vez están desapareciendo, que podría ser una hipótesis válida, pero también alguien podría pensar que esos personajes siguen existiendo en las calles, de todo tipo. Lo que pasa es que el fenómeno de reconocimiento y el fenómeno de puesta en valor está totalmente mediado por la cultura mediática. Es decir, acá si pensamos anticipando algún personaje como Mimimota, si anticipamos a Mimimota, que ahorita vamos a hablar de él, Mimimota es un personaje que hace un punto de encuentro y una reflexión de interacción con él en un tiempo de una Bucaramanga sin internet, ¿no? Entonces cuando Mimimota hace sus monerías y sus cosas que incluso la gente le pide que las haga, o él las hace espontáneamente, o le dan alguna moneda o no, eso está inscrito en otro ámbito cultural, por ejemplo, de la inexistencia de internet. Hasta tal punto de que esto nos invita a pensar, y eso nos va a hablar Carlos ahorita en lo que nos anticipó Sandra, de una cosa muy interesante, y es que de la mayoría de ellos no quedó registro fotográfico. ¿Por qué? Porque nadie tenía celulares en las calles. Y des en cuenta que a pesar de eso, de que hoy todos tenemos celulares, no se configuran personajes potentes de la calle, porque hay una hipótesis, y es que esos personajes ahora están rápidamente mediados por las redes sociales. Entonces, digamos, el Mimimota de hoy en la categoría contemporánea, de pronto no se asusten con la comparación, y ustedes habrán escuchado mucho de este personaje, y yo lo pensé como algo muy similar. Lo que pasa es que proviene de otro tipo de forma de entender las situaciones, y que fácilmente podría estar aquí. Es un personaje que ustedes habrán escuchado mucho en las redes sociales recientemente, o en noticias o en cosas, que se llama La Liendra. La Liendra es el bufón contemporáneo, ¿no? Él es una persona, La Liendra, de Medellín, de extracción muy humilde, que a partir de las redes sociales logra, en últimas, a partir de las mismas monerías de los años 60, 70, 80, establecer un contacto ya con todo un país. Le permite además, en otra lógica del mercado, ser multimillonario, ¿no? Toda esta gente murió absolutamente pobre, como lo fue casi siempre en la mayoría de sus vidas, aunque hay personajes que provienen de familias de alta alcurnia, que eso también es muy interesante en los contrastes de los que vamos a hablar, porque ya Emerson de pronto nos introducirá un poquito en cómo se pueden entender estos procesos del despojado, o de la persona, de la alteridad y todos estos elementos. Pero entonces el bufón contemporáneo es La Liendra, un tipo que se la pasa haciendo monerías y que nos entretiene, y la gente busca y está enganchado y todo el mundo habla de La Liendra. Es el bufón contemporáneo, ¿no? Y ellos en las redes sociales, ustedes han visto, ellos se sienten orgullosos de eso, y ellos dicen: es que nosotros no estamos para educar, nosotros estamos para divertir. O sea, ellos se sienten orgullosos, y eso hace parte de la sociedad. A mí me parece que eso no tiene que pensarse que eso sea bueno o malo, que exista o no, hace parte del fenómeno social. Entonces, esto nos conduce a hilar el hecho del ejercicio de convocatoria de artistas que hizo Carlos, para poderle dar, casi que en un ejercicio de retrato hablado, la posibilidad de que conozcamos a estos personajes, y que viéndolos y haciéndoles el listado, vamos a terminar esta introducción para que tengamos muy claros los 17 personajes que hacen parte de este libro de manera concreta. Seguramente hablaremos más o menos de algunos de ellos, pero pues también dependerá de lo que ustedes de pronto quieran preguntar, saber o compartir, pero queremos que rigurosamente ellos sean puestos en valor, incluso van a aparecer en el orden que aparecen en el libro, para que sepamos un poco en el marco de qué estamos hablando, y de pronto ustedes se vayan familiarizando con estos personajes que hayan hecho parte de sus vidas o hayan escuchado. Entonces, el primero es Lea, ¿no? Un personaje que fundamentalmente nos dejaba sus huellas de un mensaje muy concreto en 3 letras en las paredes, y se convierte en todo un fenómeno
masivo de comunicación en la era del no internet, ¿no? O sea, una cosa súper interesante y súper potente desde el punto de vista de un mensaje viral en los muros de la ciudad. Ya hablaremos de eso. Era un norte santanderiano que en algún momento llegó acá a Bucaramanga, de una familia de clase media, y que para el caso del libro fue ilustrado por Rafael Valenzuela, que también queremos darle el crédito a cada uno de los artistas. Él es Cocota, ¿no? Famoso personaje de un performance en la época en que no se hablaba tanto de los performances. Durante muchos años, un tipo vestido de novia, un vestido de novia manchado de sangre y de mugre por todas las calles de Bucaramanga, deambulando, desde luego que se volvió un ícono de representación muy importante. Cocota fue asesinado, enterrado como NN en Campo Hermoso, y en este caso fue ilustrado por Ricardo García Riz, quien también hizo la portada del libro, y este también fue, digamos, la imagen que se seleccionó para el afiche del evento. El tercer personaje es Mimi Mota, que esta sí es una fotografía, pero es como el montaje que se hizo en términos de la fotografía, para no dejar la fotografía en sí misma, pero él sí es Mimi Mota, un personaje muy recordado del barrio Morro Rico, que fue trabajado digitalmente por la artista Malú y que también va a ser parte de la conversación. Este es Bayover, un personaje, por ejemplo, uno de los que provenía de familia de altos recursos económicos y que con el paso del tiempo y por los temas que ya hablaremos de salud mental y otros fundamentalmente, van generando en el escenario de la calle sus posibilidades de vida y luego las mitologías que crecen en torno a un personaje que a partir de una palabra, no solamente él sino otros, generan el diálogo durante décadas con la ciudadanía. En este caso la artista fue Luna Camila Vanegas, ilustró a Bayover. Él es Pajitas, también es de los únicos 3 de los 17 que tiene foto. Esta es una fotografía, personaje también de origen, de familias de recursos económicos, porque muchas veces esto se relaciona y fundamentalmente tiene que ver mucho con el mundo de la pobreza y la vulnerabilidad, pero no solamente ahí, por eso es que eso hará parte del debate. Pajitas es uno de ellos y que además empezó a incursionar en el hecho de que se reconociera también en la espacialidad de Cabecera y Sotomayor, en donde fundamentalmente la mayoría eran reconocidos solamente en el centro de la ciudad, que eso también es muy interesante desde el punto de vista geoespacial para entender estos fenómenos. Aquí el montaje digital de la foto de Pajitas la hizo también la artista Malú. Ella es la cucaracha, un personaje ese sí, de los bordes del norte de Bucaramanga, de extracción humilde, que empezó a tener una vinculación directa alrededor de las plazas de mercado y a volverse un ícono en torno a todas las actividades que desarrollaba en las plazas de mercado, y que por sus rasgos físicos y por sus actividades fue denominada en algún momento como la cucaracha. Y es muy interesante porque, por ejemplo, tenía una relación bastante, es decir, su telón de fondo era la plaza de mercado San Mateo, y eso es muy interesante a la hora de establecer un patrimonio arquitectónico que tenemos ahí bastante embolatado, que no solamente, como hablábamos, habla del ladrillo de la Plaza San Mateo, sino de este tipo de almas que giraron en torno a él. Pilar Gómez fue la artista que hizo esta obra de la cucaracha. Ella es la cabulla de los moscos. Es una historia muy interesante de una mujer muy bella que empieza a ejercer el ejercicio de la prostitución en la antigua calle 61, que actualmente es la calle de las Ferreterías, pero en esos tiempos era la calle de las luces de neón, como le llamaban muchas personas, o la calle de los prostíbulos, ese tipo de elementos. Es muy interesante porque nos habla de esas centralidades que existieron en Bucaramanga, que mucha gente incluso desconoce, el hecho de que ahora todas esas ferreterías que hay en la 61, donde había una ferretería, lo que había antes era un burdel. Entonces eso es muy interesante. La cabulla de los moscos era una prostituta muy bella y muy afamada, que fue deteriorándose en muchos sentidos hasta terminar inclusive
para los que conocen de qué se refiere el tema de la cabulla de los moscos, teniendo, por ejemplo, ese apelativo. Sandra Durán es la artista que me parece a mí muy buena esta obra para ilustrarla. Él es Marujita, él o ella, también hablaremos aquí de todo este tema trans que aparece en varios de los personajes. Marujita es este personaje que también de una clase acomodada empieza a tener sus procesos personales de reflexión y de pronto en esas resistencias y tensiones de momentos que moralmente eran distintos, revienta en la calle para poder tener la expresión de sus posibilidades, pero con todo lo que la oscuridad de la calle trae hasta convertir la historia de Marujita en una historia, como la mayoría de estas, bastante sórdida y bastante oscura. Daniela Villarreal es la artista que establece aquí a Marujita. Este es un montaje, aunque el dibujo sí es un dibujo hecho a mano, de Chorizo, que es un personaje que también por sus características físicas empieza a tener una representatividad en la ciudad y se ve involucrado en una gran cantidad de acontecimientos que hacen como un denominador con muchos sectores de la ciudad y que también pues, hizo parte de este primer inventario de personajes para la puesta en valor. Omar Chávez es el artista que hizo el montaje. La Lorena, este es un personaje proveniente de la provincia de García Rovira, de Málaga. Él tiene su primer parte de desarrollo como personaje precisamente allá en Málaga y luego por su historia particular de vida llega a Bucaramanga en donde sigue manteniendo un poco esta dualidad entre sus personalidades y sus sentires y también desde luego que las historias en común con los transeúntes, con la gente y con las actividades en torno a las plazas de mercado terminan en muchos tipos de historias de este afamado personaje llamado La Lorena. Daniela Villarreal es el dibujo de La Lorena. Este es Cachitas, era una persona de la costa que vino y que era un músico callejero, ambulante, que la gente lo contrataba muy informalmente y por pocos pesos para generar pues, la ambientación a los diferentes lugares, principalmente en bares, y que se volvió, pues, digamos, como la banda sonora de las calles y de los bares no tan afamados de la ciudad, pero muy recordado por muchísimas personas en términos de que siempre Cachitas estaba ahí para dar una pequeña serenata. Juan Carlos Blanco es el artista que nos permitió ilustrarlos. Él es Apretapeos, es un joven que empieza su actividad de supervivencia en torno a la iglesia San Laureano y que en un acontecimiento que ocurre al interior de la iglesia fue apodado de tal manera que luego, producto de las décadas posteriores, no dejó nadie de decirle Apretapeos y tiene pues un desarrollo también muy particular de todas sus acciones como un superviviente en medio de la religión y de la calle. Domingo es el artista que nos hace esta ilustración de Atrapapeos. Este es Miguelito, un personaje muy recordado y también es un personaje muy interesante porque tiene una particularidad y es un personaje que estaba en constante movimiento, ¿no? Pues era un chofer de bus que iba por toda la ciudad generando una mitología a partir de su personalidad. Mucha gente lograba conectarse con él, era muy recordado, era muy amable, tenía una forma rara y distinta de lo que se conoce como el prototipo del chofer antiguo de bus y por lo tanto tuvo, digamos, esa gran recordación e historias muy particulares como las que están en el libro y bastante sorprendentes de lo que puede ser, qué tipo de personaje se sube al bus y qué tipo de historias ocurren con Miguelito. Alexander Quintero generó esta ilustración. Él es Don Jesús el Mago. Mucha gente podría decir que era un curandero o un yerbatero, pero precisamente mantuvimos la idea del apelativo de Don y de El Mago, porque fue tanta la recordación y tanta la peregrinación y tanta la fe en un señor allá cerca a la Quinta Brigada, cerca a lo que hoy es el centro comercial Megamall, en este barrio como del Batallón, en donde de noche y de día estaban siempre filas de personas cansadas de ir al médico y entonces acudiendo a donde don Jesús el Mago en supuestamente
múltiples y miles de comprobadas acciones a favor de la suerte, la salud, la familia, los enamoramientos, de parte de un señor que fue muy respetado y que incluso hoy por hoy sigue teniendo una herencia histórica en el mismo lugar actualmente en Bucaramanga a partir de otro personaje. Es un personaje muy interesante que ilustró Harold Zambrano. Él es el águila negra, es digamos como ese prototipo individualmente establecido a partir de una persona que nadie conoció el nombre, pero que se hacía pasar como amigo de todo el mundo, pero a la vez también después como supuesto espía o como supuesto infiltrado del F2 en términos de ir estableciendo y marcando personas en la ciudad de Bucaramanga que muy coincidencialmente luego de que eran marcadas por él, eran asesinadas. Entonces era como la vanguardia, era como la primera línea de este análisis y por lo tanto era un personaje muy temido, era prácticamente la muerte andando por la ciudad. Imagínese uno por ahí encontrarse a esta persona y ser abrazado por esa simbología que tenía y que le permitió que lo conocieran como el Águila Negra y que estuvo involucrado en múltiples posteriores asesinatos. De hecho, el Águila Negra marca a uno de los otros personajes para que termine siendo asesinado. Angie Moore es la artista. A este sí lo tenemos todos los días en la calle 52 todavía. Es Habitas, en la 52 con 33, un personaje que trabajó en muchas cosas acá en Bucaramanga y que ya era muy conocido, pero que en las últimas décadas estableció su ejercicio de venta de habas de una manera muy particular y con una personalidad muy particular. En la calle 52 con 33, casi que regañando a todo el mundo, vendiéndole habas, pero extrañamente siendo querido también por todo el mundo y teniendo la posibilidad de tener una conversación y una reflexión actual en la medida de los pocos o el único que está vivo de estos 17. De Israel Martínez, La obra. Y finalmente, este es el último de este primer libro que tiene estos 17 personajes. Ya les contaremos de ya la segunda versión de una segunda edición en donde ya hay más de 15 personajes establecidos producto de las charlas que se han venido haciendo en diferentes escenarios y ellas son las Marías, también personajes muy famosos de las plazas de mercado de Bucaramanga, gemelas, siempre juntas, siempre muy reconocidas por tener peleas entre ellas y como toda una performance de peleas de hermanas permanentes y teniendo una gran cantidad de historias con la gente de las plazas de mercado y que puede establecerse también como uno de los referentes importantes de todo esto. Malú fue la artista que estableció. Entonces, este es el punto de partida para que ustedes sepan un poco. Hoy quisimos hacer esto así, no lo habíamos hecho en otros escenarios, pero consideramos que vale la pena que sepan de qué personajes estamos hablando, cuáles fueron los personajes de los cuales se hizo investigación, en algunos casos trabajo de campo. También hay un poco de ficción en el ejercicio que hizo Carlos Prada, que si no queda claro, es el autor del libro. Digamos, yo fui como una suerte de asesor y además pude hacer el prólogo y tenemos, como ya hemos presentado varias veces a Emerson, que nos dará su perspectiva desde la antropología urbana. Entonces le doy la palabra a Carlos después de esta contextualización e introducción para que de alguna manera nos cuente un poco la visión global de la intención y del sentir de su experiencia de vida. Es decir, hay algo interesante, es que Carlos tuvo la intención de hacer este libro y se esforzó, investigó, recordó, preguntó, entrevistó y se puso en valor, que es lo que hay que hacer porque muchos de estos personajes seguramente que son la mayoría de los 70s, 80s y 90s, pero los de los 60s, 50s, 40s, 30s y 20s, ¿dónde están? Pues perdidos en el olvido por esas ausencias de ejercicios de puesta en valor. Entonces, en el ejercicio de Carlos me parece muy interesante el hecho de tomarse la molestia, es un ejercicio autogestionado, es un ejercicio que editó aquí el libro Total, que existe en físico, que ustedes lo pueden solicitar si lo quieren tener en físico para comprar, pero que también está disponible en el libro Total, pero es la intención de hacer memoria de ciudad y le doy un gran valor por eso a Carlos. Y ya des en cuenta que si está Emerson sentado acá es porque a Emerson como director de antropología también le parece muy interesante y pueden empezar a pasar cosas desde aquí. Así que le doy la palabra a Carlos para que nos dé su visión, intención y sentir de su vida con respecto a estos personajes y de pronto cómo entonces surgió el libro. Bueno, qué rico verlos acá y sobre todo pedirles personalmente que me ayuden a seguir construyendo
o reconstruyendo o recuperando esa memoria de esos seres que muchos de nosotros conocimos o que seguro nuestros padres conocieron, que tuvieron que ver con ese comportamiento cívico, porque de una u otra manera nos cruzamos con ellos, que fue lo que me pasó a mí. Con 16 de esos personajes me crucé personalmente, tuve experiencias con ellos, como la cucaracha, por dejarme convencer de mis compañeritos a los 9 años de edad que tenía en el colegio salesiano. Yo le grité cucaracha y ella me tiró una piedra y me rompió la ceja. Y llegué a la casa y mi mamá me dio una pela. Entonces, y así hay experiencias con todos menos con el águila negra. El águila negra, ya vine a saber del águila negra por las noticias de los periódicos del momento y por un hermano que me contó algo de la historia. Y después ya recogiendo la memoria con los amigos, con las personas que me iba encontrando para poder construir el libro. En algún momento pensé, ¿por qué se tiene que perder la memoria de estas personas si se cruzaron con todos nosotros? Y me pareció importante, yo estaba viendo cómo la gente estaba preocupada por reconstruir la memoria de la ciudad, ya desde hace años, pero se preocupaban por los edificios, que la Plaza de Mercado San Mateo, que el Parque Romero, que el Parque García Rovira, que el templo tal, pero nadie nombraba personas. Y a mí me interesó un poco eso, porque además de haber vivido con ellos experiencias, me parece que nosotros somos los que construimos la ciudad, los seres humanos somos los que creamos ciudad, creamos país. Los arquitectos hacen un sitio donde vamos a vivir o un parque para recrearnos, pero los seres humanos somos los que en últimas conformamos el, 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 el conglomerado para que se le dé el término de ciudad o de pueblo de acuerdo a la cantidad o de país. Entonces, esa fue como la idea de recuperarlos. Luego venía un reto muy grande cuando le conté a Daniel Navas del libro y él me dio la idea, y por qué no pone los artistas a que interpreten los personajes. E inmediatamente recordé una experiencia que ya había habido aquí en la región, casi que es de las pocas en el país, que fue una alianza que hizo la alcaldía de Bucaramanga con la gobernación de Santander e hicieron una cosa que se llamó Mujeres Libertarias hace unos años. En ese proceso de Mujeres Libertarias y en esa alianza se recuperó la figura de las mujeres que trabajaron en la independencia, porque de muchas no se conoció cómo eran, pero habían algunos rasgos que estaban en un libro o en algún escrito, y esos rasgos fueron los que le dieron a los artistas para que a su vez hicieran esas imágenes y pudieran quedar con una iconografía que ya permite que ese personaje ya pues mantenga más en la retina de quienes lleguemos a leer algo de ellos. Entonces le acepté la idea a Daniel y hice la convocatoria. No fue fácil porque los artistas, la gran mayoría dicen, bueno, pero yo pinto a Miguelito y ¿quién me compra ese cuadro? ¿La familia de Miguelito o quién? Entonces siempre hay como ese asunto primero, pero se logró que muchos artistas participaran, aceptaran la convocatoria y a partir de lo que yo les pude decir, ellos construyeron. Hubo sorpresas muy grandes, hay algunas sorpresas de esas de destacar lo que me pasó con Cocota, que amigos que están fuera del país que conocieron a Cocota, me dijeron, oiga, parece que hubieran dejado un retrato de Cocota y el artista sacó el cuadro del retrato. Entonces, hubo mucho acierto en los artistas y me di cuenta con eso que mi memoria estaba pues en buen estado todavía y pude dar digamos que esos apuntes para hacer esos retratos hablados, que fue lo que en última se hizo. Esa es la historia más o menos del libro, esos personajes que muchos se entrecruzan, como nos pasa a los ciudadanos de Bucaramanga y a los de cualquier región, Pajitas
La Cabuya de los Moscos, anduvieron juntos al final de sus días. Ese romance fue famoso aquí en la ciudad. Eh, Hay otro que es el Águila Negra, es quien manda a matar, o bueno, eso dicen, a Cocota. O sea, se entrecruzan de alguna manera los personajes, incluso dentro del libro y aún después de muertos. Hay otros de ellos que están vivos, como pasa con Marujita está vivo, como pasa con Habitas, y creo que son los dos únicos, y los dos únicos que están vivos. Ya de resto murieron. Entonces, es como esa idea de rescatar esa memoria y dejarla para la posteridad. Ya no van a desaparecer como seguramente han desaparecido muchos. Ahora recordábamos a uno hace un rato que todavía está por ahí conservado, pero que viene de Zapatoca, que le decían el ceneguero masón, personaje supremamente famoso, pero eso fue de la primera mitad del siglo XX y ya la memoria ya es muy difícil de localizar personas que sepan algo de él para tratar de escribir algo de él. Pero de todas maneras seguiremos intentándolo y con la ayuda de ustedes, pues desde luego. Muchas gracias, Carlos. Para que Emerson, digamos, se impulse de pronto a partir de una pregunta. ¿Cuáles pueden ser entonces, Emerson, esos primeros elementos o algunos de ellos que son importantes para una sociedad, digamos, como la de Bucaramanga, para que se le den rostros? Es decir, ¿por qué vale la pena eventualmente ponerle rostros a personajes de este tipo, ¿no? Personajes que no, según la visión, digamos, más normal, no le han aportado nada a la sociedad. De hecho, hay un gran sector de la sociedad que ve en este tipo de personajes las sobras de la sociedad o lo que no debería estar en la sociedad, esta gente que hace estorbo en la sociedad. Hay temas, hay varios personajes con temas trans, temas de pobreza, temas de enfermedad, y toda la gente sale a la calle a tratar de decir, esta es mi casa y de pronto aquí sí puedo ser quien soy, y ese tipo de elementos, y cómo, digamos, le da esto de alguna manera una suerte de singularidad a un territorio como el nuestro. Bueno, buenas noches a todos y a todas. Me toca la tarea más difícil, hablar y reflexionar un poco sobre, digamos, un poco desde varias lecturas que podemos observar y que podemos poner en valor de lo que se está planteando en este libro. Y en primer lugar, pues quería darle gracias a Carlos, porque creo que necesitamos más libros así, necesitamos más libros que rescaten la memoria de la ciudad, ¿no? Sobre todo esas memorias subalternizadas, esas memorias olvidadas, esas memorias de aquellos que hegemónicamente hemos considerado que no importan en la ciudad, ¿no? Y que además venimos de una tradición de pensarnos las ciudades no para esas personas. Tenemos a veces unos imaginarios de cómo deben ser las ciudades y quiénes son los que piensan las ciudades y para quiénes, que perdemos de vista que al final las ciudades son diversas y que están habitadas por muchas personas con muchas historias y con muchos orígenes que vale la pena poner en valor, ¿no? Y también ese tipo de libros llaman a la ciudadanía a pensar en diversidad a la hora de pensar las ciudades y pensar que las ciudades no es una sola Bucaramanga, sino son múltiples Bucaramangas que están superpuestas en conflicto y en muchas tensiones, ¿no? Y creo que eso es como un valor ahí. Lo pensaba un poco, hace poco hablaba sobre, digamos, una preocupación frente al espacio público, una preocupación por cómo las personas se apropian del espacio público y sobre todo un imaginario de que el espacio público está siendo destruido sobre todo por los jóvenes. Pero ¿de dónde vienen esas narrativas y por qué no se busca escuchar, por qué no la memoria y la perspectiva de las personas que están habitando esos lugares se tiene en cuenta a la hora de pensar realmente cómo se apropia el espacio? Entonces, hablábamos específicamente, qué pena que me vaya por la rama, pero ya lo voy a conectar. Hablábamos específicamente de una preocupación con la Gorda Botero y de por qué está dañada la Gorda Botero, que la están dañando, la están ensuciando, que la están destruyendo, que no la valoran. Y yo decía, pero es que también hay un montón de dinámicas y de historias y de memorias alrededor de la Gorda que no se ponen en valor.
¿sí? Estoy pensando, por ejemplo, en La Gorda se volvió un punto de referencia de encuentro para los jóvenes. Los jóvenes dicen, nos vemos en La Gorda, nos vamos a ver en La Gorda. Hay todas unas personas de transeúntes, de artistas que se reúnen alrededor de La Gorda y que se vuelve un espacio en común para ellos. Pero sobre todo, yo lo pensaba mucho es el valor que para la comunidad LGBT ha tomado La Gorda. La Gorda es el punto donde sale la marcha LGBT por lo general en la ciudad, es uno de los lugares tradicionales donde sale, y hay un performance que también está muy presente en la memoria de la comunidad LGBT donde la Gorda se casa. La Gorda se casa en un matrimonio con una mujer. Y hay una mujer que se pone zancos y se viste de blanco y se casa con la Gorda. Entonces, hay otro tipo de memoria y otro tipo de valoraciones sobre los espacios y otras historias que no estamos contando y que tenemos que contar para entender cómo existen múltiples maneras de relacionarnos con la ciudad. Y este tipo de libros ponen en valor eso. Yo creo que ese es como el primer gran aporte que tiene el libro, y es, vamos a recuperar la memoria de la ciudad, vamos a contarnos otras maneras de habitar la ciudad, y sobre todo esos espacios que antropología a veces llama no lugares, y que a lo mejor por eso es que terminan llegando a esos espacios. La calle es el no lugar por excelencia. Y como es un no lugar, es un lugar de anonimato, valga la contradicción. Y por eso muchas personas que son discriminadas, rechazadas, vulneradas, terminan llegando a la calle como un espacio donde dentro de ese anonimato pueden existir, pero dentro de ese anonimato construyen un lugar. Que eso es también la crítica que le hacen a Marc Augé, esa postura sobre los no lugares, ¿no? Es como, los no lugares también son lugares para las personas que lo vuelven cotidiano. Y eso es lo que también vemos acá, como muchos de estos lugares, como la calle, la plaza de mercado, que me parece supremamente interesante, todo lo que sucede alrededor de ella, se vuelven también lugares, y unos lugares donde ese personaje que huyó buscando anonimato se vuelve un personaje. Se vuelve un personaje que le da un valor especial a ese lugar. Muchas veces esos valores también son negativos y son violentos, pero le dan un lugar, un espacio, una ubicación dentro de ese lugar, y que ya se vuelven un referente de ciudad. Y creo que eso también es algo muy potencial que hay que empezar a buscar. Es que lo que ustedes dicen todo el tiempo, la ciudad no solamente son edificios, el valor de la ciudad no son solamente los edificios ni la infraestructura, el valor de la ciudad es la gente que ha construido ciudad y que le da una identidad también a la ciudad, ¿no? Múltiples identidades que están ahí en construcción. Ahora, yo también quisiera como poner, digamos, más allá de poner el valor también digamos, del libro y de la memoria urbana, que también es importante, y el papel de la memoria urbana para la construcción de ciudad, también pienso que el libro también es un reflejo de muchas cosas, de problemáticas que tiene la ciudad, y que también valdría la pena verlo como un objeto de estudio. ¿Sí? Ahí qué pena se me sale el antropólogo más clásico. Pero es que también es un objeto de estudio que nos permite entender muchas ideas y muchos imaginarios y muchos conflictos que se están dando en la ciudad. Por ejemplo, hay las historias más trágicas que se encuentran en el libro son de mujeres trans. De las 3 mujeres trans que están representadas en el libro, 2 mueren de manera muy trágica, una en un feminicidio. Y es claro, creo que la manera en que usted cierra ese relato tenía que enseñarle a respetar al hombre y el lugar de la mujer, a una mujer trans, creo que es muy disidente de la problemática de la transexualidad que hay ahí. Otro tema muy importante y que también quisiera como resaltar, el tema de pues, todo lo que implica las personas con diversidad neuronal, personas con síndrome de Down, que también muchas veces de familia de alcurnia son los que terminan en la calle precisamente por ese rechazo, ese ocultamiento, por esa discriminación que las propias familias de abolengo pues, hacían o hacen todavía de estos hijos que mejor ocultar para que nadie se entere y terminan en la calle. Personas que también encontré muy frecuente en el libro, que creo que ya es un fenómeno que uno diría ya no es tan visible, y es el tema del labio leporino. Varios personajes tenían problemas del labio leporino y aparecen como personajes y se vuelven cómicos en parte también por su cuerpo, ¿no? Y hay otra cosa que también es una cosa que últimamente he hecho mucho énfasis y cada vez me gusta siempre ponerlo a colación, y es el tema de la migración caribeña. ¿Sí? Yo creo que Bucaramanga tiene una enorme migración del Caribe que todavía seguimos sin contar, sin visibilizar, con unos procesos de discriminación muy profundos
a la gente que viene del Caribe y que viene a aportar a la ciudad, a construir ciudad desde décadas y que todavía estamos estigmatizando, generando estereotipos, sobre todo si le metemos interseccionalidad y le metemos la condición de afrocolombianidad, peor aún. El otro día justamente estábamos en un debate que hubo en la universidad sobre un profesor que termina insultando a un estudiante y le dice que todos los costeños son iguales y más peor si son negros. Entonces, y que todavía llevarlo a la discusión de por qué esto implica una discriminación, todavía nos cuesta en la ciudad, ¿no? Entonces, creo que también es importante, esos son como elementos que yo quisiera como resaltar de cómo este libro también como un objeto de estudio refleja un montón de conflictos y de tensiones que aparecen en la ciudad y que, bueno, vale la pena empezar a observar y llevar al debate. Y lo otro es la memoria urbana, la importancia de construir memoria urbana. Muchas gracias, Emerson. Es muy interesante porque entonces vamos poniendo como elementos en diferentes cajones para la puesta en valor de este ejercicio, y sí que es realmente, digamos, en el caso mío, que he sido, digamos, investigador de ciudad, digamos, ha sido como de los pocos ejercicios en donde esta perspectiva es la perspectiva dominante, ¿no? Y eso es bastante interesante. También pensaba que cuando Carlos me dijo que no, es que me van a ilustrar los 17 personajes. Yo le dije, ¿qué va? O sea, ¿usted qué va a conseguir 17 personas que le dibujen a cambio de nada esto? Y cuando Carlos me mostró, y ustedes las vieron, las obras, también me generó una reflexión. Y es la reflexión quizás del estímulo y el reto que eso generaba para los artistas. Es decir, si ustedes ven la calidad de muchas de estas obras, me parece que también hacen parte de algo que podría generar una hipótesis quizás acertada de que este tipo de lecturas de ciudad son apasionantes, son necesarias y nos involucran y nos tocan mucho. Además de que la mayoría, nos decía Carlos, solamente un artista conocía a un personaje de estos. Entonces, incluso en medio de la fantasía, en medio de no conocer, cómo logra tocar y conectar en lo profundo, en este caso de pintores, la posibilidad de darle cara a una ciudad que se ha ido perdiendo y que se ha ido invisibilizando. Digamos que esa era como una cosa que quería aportar. Un poco ahorita me pareció interesante en otro común denominador de los personajes que hablaba Emerson, que fueron asesinados, son Cocota y la Lorena. Digamos que eso es bien interesante, bastante drástica y trágicamente. Y el Águila Negra también tiene una hipótesis de ser asesinado en la cancha de Las Palmas del Mutis. Entonces digamos que esos tres son asesinados, pero y hay un par como Lea y Cachitas que tienen como muertes muy recordadas y funerales muy recordados, pero el resto, y es interesante, se pierden en el tiempo y en el espacio. Es decir, no se sabe si se murieron, si no se murieron, pero simplemente desaparecen. Y eso me parece muy interesante porque también habla mucho de lo que está en lo profundo de estos personajes, ¿no? A nadie le interesó, seguramente mucha gente se lo preguntó, pero luego se lo deja de preguntar. ¿Qué pasó con muchos de esos personajes? La mayoría de los 17 no se mueren ni están vivos, sino que se pierden en la nada. Y eso me parece muy interesante a la hora de entender qué tipo de personajes son estos, porque muchos de los remates que hace Carlos de la mayor cantidad de porcentaje de estos personajes son así. Ahora yo quisiera invitar a Carlos para ir entrando cada vez un poquito más en materia narrativa de algunos de los personajes, y yo me tomo el atrevimiento de proponérselos, de que nos amplíe y nos comparta, por ejemplo, para el caso de Cocota, trans, asesinado, una persona que no se cambió el traje de novia durante muchos años deambulando por el centro de Bucaramanga, algo profundamente llamativo y particular, y que cuando la gente de pronto no recuerda Cocota, pero cuando le dicen uno que iba vestido de novia, lo he visto en muchas personas que hemos hablado. Ah, claro, claro. Entonces, ¿quién era Cocota? Usted que lo conoció, ¿cómo puede llegar a uno a entender, o usted cómo percibía y entendía, y no sé qué tipo de más interacciones pudo haber tenido con Cocota para compartirle, digamos, al escenario? Cocota era un niño de una familia muy humilde del norte de la ciudad que fue violado por el cura del barrio. Esa fue la historia
regó por la ciudad. Esa fue la historia que me llegó a mí. Nunca pude conocer si fue cierta o no. Cuando yo conozco a Cocota, andaba con un pantaloncito corto y una camisetica descalzo por la calle. Y ya hacia el año 82, cuando lo vuelvo a ver, ya va con su traje de novia. Y le preguntamos que dónde había encontrado el traje de novia y dijo que en las canecas de basura del Club del Comercio. Interesante la historia, una novia que botó su traje de novia en las canecas de basura del club, o que dejó el traje de novia tirado en el club y lo botaron a la basura. Bueno, algo así, pero interesante esa historia y todo lo que puede haber detrás de eso. Y Cocota se pone el traje y andaba por la calle, pues desde luego que eso atraía la mirada de todo el transeúnte, pero además atraía como ese deseo de molestarlo más de cierto tipo de personas por donde él recorría. A él le encantaba andar por Quebrada Seca, donde estaban todos los cargadores de mercado y todo, que se les conocía como caletas en ese momento, y ellos lo molestaban, lo silbaban, le gritaban cosas y muchos se atrevían a cortarlo con la navaja del momento. Y de ahí las gotas de sangre. Cuando yo veo a Cocota, yo estaba parado en la casa Custodio García Rovira en la puerta, lo veo venir con el traje de novia y las gotas de sangre que caían acá. Recién tal vez tenía el traje, porque no estaba muy manchado, tenía muy pocas gotas. A mí esa imagen me impresionó muchísimo porque eso era un performance, como el que ya había venido estudiando hacía poco. Y yo dije, ese es un performance, como lo mismo que pasa, como les contaba a ustedes, con los desfiles de las bandas de guerra. Para mí, esos son performance, como lo que pasó con Alfonso Villas en la 27 y esa escenificación que él hizo del trono de Nerón un 20 de julio y el desfile militar pasando por el frente. Todos los soldados rompían el protocolo militar, que es tan difícil, para mirar a Nerón, que estaba ahí en el balcón, que era Alfonso Villas, y cómo todos, esa escenificación que él hizo impresionó a todo el mundo y fue muy famosa en su momento. Entonces, al ver a Cocota, revive todo eso e impresiona, porque es un personaje ya que se salió del común y pasa ya a volverse un, digámoslo de alguna manera, entre comillas, un artículo de tipo cultural. Pasa a ser un objeto cultural, un personaje de la cultura nuestra. Ya tiene otra connotación. Hubo muchos otros, como el caso de Cachitas, que entre otras, sí, Cocota, a ver, tengo un amigo, compañero del Colegio Santander, ahora es abogado, me lo reencontré a través de las redes sociales, vive en Venezuela toda la vida y tenía una característica especial. El papá de él era dueño de un bar en la 61, se llamaba el Bar de las Luces de Neón. Y ahí nació el personaje este de La Cabulla de los Moscos, pero además conoció muy bien a Cocota porque Cocota en sus momentos también desfilaba hasta allá. Se iba hasta allá y deambulaba por allá y la gente le daba alguna moneda o un pedazo de pan o alguna cosa y entonces mi amigo conoció a Cocota y él supo por su labor en ese momento ya de estudiante de Derecho, él supo que Cocota había sido objeto de la muerte por cuenta de la labor que hacía el Águila Negra, que no era otra que la de señalar quiénes eran los indeseables de la ciudad para que luego viniera el equipo de limpieza y hiciera su labor. Entonces él estaba acostado, parece, por ahí por los lados de Garcillantas, en la Quebrada Seca, con 13, 14, cuando pasó el escuadrón de limpieza y con una ráfaga los mata. Eran como 5 o 6 los que habían ahí. Ese es el destino trágico de Cocota. ¿Quién lo lloró? Nadie lo lloró, no se supo nada. Yo no supe
de esa muerte, sino hasta ahora, ya mucho después. El caso de Cachitas era un personaje que uno se iba para el Mesón de los Búcaros. Yo creo que Manuel muchas veces visitaría el Mesón de los Búcaros por sus labores de músico o esas cosas, y allá llegaba Cachitas. Era inevitable que llegara Cachitas allá y intentara tocar una melodía para que los clientes le diéramos una moneda o algo, ¿no? Porque él lloraba siempre y se lamentaba de sus hijos y gritaba, ¡ay, mis hijos! Ese era como el grito más reconocido de él. Y así por el estilo, todos los personajes van dejando una marca dentro de muchas personas. Yo estoy seguro que muchas personas, quienes los recuerdan, van a traer a su memoria algún detalle. No el personaje como tal, sino algún detalle, porque la mayoría no supo dónde habían nacido, dónde se habían formado, por qué apareció, en qué momento llega Marujita a la ciudad, de dónde sale. En fin, ya con el tiempo hemos ido recogiendo más memoria de eso, y ya podríamos casi que hacerle algunas correcciones de pronto al libro para poder aumentar ese mensaje. Yo quería reivindicar a Cocota. Tal vez es la historia que más me marca del libro, junto con la de Marujita y sobre todo la de la Lorena. Y es que Cocota es subversiva. O sea, Cocota es, pensemos ser trans en la década de los 80s y además de ser trans, habitante de calle y con o sea, vestida de blanco de novia, andando en las calles y yendo a los lugares más masculinos, más masculinizados, con ese machismo más radicado, como es una plaza de mercado, y pasar por ahí a pesar de la violencia que tienen y seguir como con su performatividad a pesar de la violencia que hay. Me parece que es una mujer que transgrede, ¿no? Y creo que pues, es una historia muy trágica, pero que también empieza a generar cuestionamientos a la sociedad en su momento. Y que, pues, por personajes así, yo creo que son luchas que se han ido dando y que se han ido transformando un poco lo que sucede. Y, ¿no? Y esas historias de esas mujeres trans ha sido un poco olvidada también por la sociedad. Y que a veces queda en el ridículo, pero detrás de la burla hay todo un proceso, mucha violencia, pero que también marcan hitos dentro de la ciudad que creo que también vale la pena como reivindicar. Ahí vamos compartiendo varias cosas. Por ejemplo, un elemento importante que acaba de decir Carlos y que me parece muy interesante es el ejercicio que en la mayoría de los casos se intenta hacer, y es establecer el verdadero nombre de estos personajes y sus orígenes. La mayoría son de fuera de Bucaramanga, algunos son de Bucaramanga, y el hecho de su condición socioeconómica. Me parece que ese esfuerzo de este tipo de personajes, es decir, como pensar la genealogía de la disidencia, ¿no? Digamos, ese tema me parece que es bastante interesante porque a quién le interesa saber quién es el papá o el abuelo de estos personajes. Entonces eso quiero también, como dice Emerson, valorarlo, reivindicarlo. Me parece muy interesante eso. Creo que estoy viendo atrás y como estamos hablando bastante de Cocota, allá está Ricardo García, que es el autor de la ilustración de Cocota, paisano, capitanejano, ahí creo que lo vi, si no me equivoqué, ahí está bien, para que sepan que ahí vino uno de los artistas que está acá y que desde luego coincido con Emerson, es una de las imágenes, porque también uno no conoce, y eso me hace acordar otra cosa muy interesante, y es que, por ejemplo, yo personalmente solo no conocí a ninguno de estos personajes, a ninguno. Sí escuché hablar de algunos, entonces siempre uno escuchaba en las generaciones mayores a algunos de ellos, y Habitas en la 52 desde luego. Y de Habitas quiero decir, y ahí conecto la pregunta, y bueno, lo que digo del no conocimiento de ellos es para también reivindicarlo en la medida que me parece que lo que se pueda recuperar, y por ejemplo, y ahí va la pregunta, por ejemplo, hace poco, relativamente poco, salió una noticia falsa en las redes sociales de que Habitas, el de la 52, había muerto. No sé si alguno de ustedes tuvo conocimiento de eso, y es bien interesante porque entonces empezó a haber cierta romería a la 52 con 33.
la gente a comprobar si Habitas había muerto o no. Entonces, llegaba la gente y veía a Habitas y le preguntaban, imagínense las charlas que se generaban, que oiga, ¿usted no se murió? Entonces esos regaños que Habitas le metía a la gente, pero muy interesante porque hubo un común denominador ahí, como no sé, de quizás personajes que estén desapareciendo o no, y esa es un poquito la idea del comentario que Emerson nos pueda compartir, se hace este ejercicio, a mí me genera, por ejemplo, gran curiosidad lo que dije, personajes muy representativos del siglo XIX, por ejemplo, que desde luego a través de documentación histórica se podría hacer, ¿no? Uno podría pensar que hay posibilidades de identificar personajes a través de archivo del siglo XIX, serían cosas muy interesantes. Yo tengo por ahí algunos candidatos a personajes, pero pues habría que revisarlos mucho más. Pero entonces, ¿cuál es como ese juego de la percepción intergeneracional para la reflexión frente a este tipo de realidades de nuestra sociedad? Y mucho más hablando con Emerson, que es academia, que trabaja en la academia y que la academia tiene como sus métodos y sus formas de entender qué puede ser puesto, digamos, en esa lupa de la investigación, pero hay una sospecha de que ese tipo de cosas interesan cada vez menos o hay algunos fenómenos hegemónicos dentro del pensamiento antropológico en este momento y que de pronto usted nos puede compartir. Y eso sumado al hecho de que en Bucaramanga pues carecemos mucho del pensamiento de las ciencias sociales. Entonces, ese tipo de cosas a Bucaramanga, ¿para qué eventualmente le podrían servir y hacia dónde podrían ir ejercicios de este tipo en términos un poco de la academia y fuera de la academia? Bueno, pregunta compleja. Yo estaba pensando también un poco un borrador. Yo creo que esta manera de nombrar personas y de caracterizar personajes en la ciudad puede ser considerada una práctica cultural como tal. Y que es una práctica cultural muy generalizada en varias ciudades del mundo. Hablábamos ahorita, por ejemplo, de Bogotá, de algunos personajes que son muy visibles en Bogotá y también famosos en Bogotá. Y precisamente yo creo que el mejor ejemplo tal vez es la misma Bogotá, lo que ha hecho con la memoria de muchos personajes, ¿no? En Bogotá hay personajes que están, digamos, anclados a espacios y que las personas cuando hacen tours y cuando recorren los espacios hablan de las memorias de las personas que habitaron ese espacio. Hablábamos ahorita de uno de esos personajes que era la loca María, creo que era, la loca Margarita. Por ahí ya si ven cómo ya salta la gente a hablar de la loca Margarita y cómo la recuerdan y cómo está asociada a una parte de Bogotá, ya se vuelve un ícono de Bogotá. Pero esto no es gratuito, no es solamente que haya sobrevivido en la memoria oral de las personas de generación en generación, sino que hay una apuesta de ciudad en recuperar esas memorias. Y yo conocí a la loca Margarita, yo soy de acá de Bucaramanga, fui a estudiar a Bogotá, en uno de los recorridos que hice en el centro de la ciudad y me hablaron de ella. Si no hubiera sido por esos recorridos, no me entero de quién es ella, ¿no? Entonces, cómo también esos personajes también llenan de alma los espacios de la ciudad y también se vuelven maneras de, por ejemplo, para el turismo, pensemos un poco, ¿no? Que me parece un poco, con todo lo que estamos hablando acá, poner acá el turismo, pero bueno, pero sí puede ser como una manera de llenarle alma a las ciudades, de contar historias que están en las ciudades y que nos permiten recordar y darle una identidad a la ciudad. No solamente pensándolo en el tema de turismo, sino también pensemos en la importancia de la memoria para recordar cosas que han pasado, ¿no? Y para no volver a cometer errores, para recordar las violencias que sucedieron y cómo cómo tener presente las memorias nos ayuda también a sanar, pero también en poner en valor desde múltiples maneras lo que es una ciudad, ¿no? El alma de la ciudad misma. Pero ve aquí una cosa curiosa, ahora que usted menciona a la loca Margarita, es tal vez el único personaje, tal vez, no sé si exista otro, que tuvo la suerte de que su efigie fuera a parar a la colección del Museo Nacional. No conozco otro personaje, pero hay una talla en madera, idea de Luis Alberto Acuña, santandereano de Suaita, un gran artista reconocido a nivel mundial, y tallada por el maestro Misael Zárate, un gran artista local muy reconocido acá.
y la talla forma parte de la colección del Museo Nacional. En Medellín hay otro personaje también que ha trascendido mucho del siglo XIX, que es Cosiaca. Mucha gente de Medellín podrá hablar de él, yo no tengo mucha información de él, pero también fue objeto de pinturas de los artistas de finales del siglo XIX, principios del siglo XX, como Ignacio Gómez Jaramillo. Yo tuve un cuadro de Cosiaca pintado por Ignacio Gómez Jaramillo, artistas de trascendencia que dedicaron su esfuerzo estético para dejar esa memoria. Eso me parece que es de resaltar. Sí, buenísimo. Y también me parece, ahí lo conecto con algo que me parece importante y es también, y acá de pronto hay artistas, y es el valor que tiene el artista, ¿no? Y el papel que tiene el artista también. Yo creo que los artistas tienen una sensibilidad para entender muchas de estas marcas, problemáticas, cosas que suceden en la ciudad y ponerlos en valor. O sea, yo creo que lo que usted está haciendo con esta obra, es precisamente poner en valor algo que desde su propio sentir pone en valor, sabe que es importante, y estos personajes quedan inmortalizados también en obras que también le dan valor a esas historias, y miren cómo terminan inclusive en un museo del tamaño que tiene el Museo Nacional, y cómo esa memoria ya queda inmortalizada dentro de la historia. Y yo creo que eso también es un valor que tiene el arte, y que admiro que, y ojalá más artistas en la ciudad estén, digamos, en esa apuesta de poner en valor lo que sucede en la ciudad, los personajes de la ciudad y las historias de la ciudad. Ya que menciona algo, ya le paso el micrófono. Recientemente hubo un evento acá en la casa para reconocer los 60 años de vida de los Zafiros. Pero algo que dijo Pedro Silva me llamó la atención, dijo que él era el único santandereano ganador de una orquídea de plata Philips. Y yo llegué a buscar información y Alfonso Hernández ganó, siendo miembro de un grupo de música, ganó una orquídea de plata Philips. Yo eso lo recordaba desde niño, porque Alfonso Hernández fue vecino mío, vivió a las 2 casas más arriba de la mía, ahí lo conocí. Incluso ya ahora de adultos le pude dar unas fotos que él ni sabía que existían, de él, recién que se ganó la orquídea de plata Philips. Entonces, ni los mismos artistas a veces conocemos la memoria de los demás. Es que, y para conectar otro comentario, y de pronto ahorita que Emerson, y para tranquilizarlo, que habló de turismo, y uno se siente pues raro y mal hablando de estas reivindicaciones y hablando de turismo, pero recuerdo una cosa que me parece que va en el sentido hacia donde tiene que ir, precisamente en un ejercicio que hicimos hace algunos años de pensar aquí el tema patrimonial del centro de Bucaramanga. Pues desde luego que están las cosas típicas y obligatorias. Acá tenemos, y hablando pues de personajes, ¿no? Acá tenemos a Custodio García Rovira, está Luis Carlos Galán, allí está, aquí está Eloy Valenzuela, digamos, Aurelio Martínez Mutis, ahí en el separador, incluso acá. Y recuerdo mucho que alguien dijo en algún momento, o se repetía el hecho de pensar en el centro, y pues uno como en ese primer reconocimiento de estatuas de gente, alguien dijo, pero hace mucho tiempo dijo, pero uno también podría llegar a pensar, y me acuerdo que la persona dijo a Mimimota. Dijo, si yo pienso en el centro, a mí se me viene mucho a la cabeza, incluso más que Custodio, Mimimota, que yo veía a Mimimota todo el tiempo, Mimimota estaba frente a mí interactuando y compartiendo todo el tiempo, y por lo tanto entonces me parece que a este debate le cabe la emergencia de la noción de patrimonio, porque entonces hay en el mundo, en las lecturas contemporáneas, y ahora que ustedes están hablando además de obras de arte y todo esto, que las visiones del patrimonio siempre han sido muy elitistas y muy hegemónicas. Digamos, ahorita el mundo se está abriendo muy interesantemente a otras formas de entender el patrimonio. Yo no sé si sea o no, eso es una hipótesis que habría que desarrollar, pero sin duda estos escenarios de pensamiento de este tipo de personajes y de personas podrían estar inscritos en un debate de patrimonio en la medida en que son comunes denominadores y articuladores de dinámicas de sociedad. Porque además estas personas trabajaban, ayudaban, cooperaban, es decir, estas personas aportaban a la ciudad.
¿no? Entonces, digamos que es interesante esa posibilidad de pensar. Y hay un ejemplo que me gusta, que viene como tráiler para lo que se está manejando para la segunda edición, que es un personaje que también ya murió y que de pronto muchos de ustedes recuerdan, lustrador de calzado en el Parque Santander, Galán. Galán, un tipo que lustró durante más de 50 años ahí en el Parque Santander, no se movió del Parque Santander lustrando durante más de 50 años, era un lector feroz, pero además durante 50 años escribió poemas, un tipo que no hablaba con nadie, que todo el mundo lo veía porque además era mal trajeado, el puesto de él era un desorden total, digamos, yo tengo fotos de él, afortunadamente podrían hacer parte de las pocas fotos, todo era un caos, entonces todo el mundo lo que veía en Galán era suciedad, desorden del espacio público, mucha gente de hecho señalaba ese como el mejor ejemplo de lo que había que cambiar en el parque, de cómo había que limpiar el parque, y Galán era como, mire hermano, es que es el señor que, y además él pues se bañaba poco, parqueaba su carrito por ahí cerca, vivía en una pieza, pero era un poeta. Y murió, y yo estoy intentando conseguirlo, por ahí hay algunas pistas, pero está complicado. Y él, porque me los alcanzó a mostrar, yo tengo algunas fotos que con el celular le tomé algunos poemas de él, pero él me dijo, decía, miren, o sea, libros y libros y libros y libros y libros de 50 años, imagínense escribiendo la memoria de Bucaramanga desde el Parque Santander. O sea, eso es para hacer un libro con todo el lujo que se merece y con la edición y con que todos los artistas de la ciudad ilustraran esos 500 poemas que escribió Galán. Galán es un personaje que ojalá si se pueda hacer el segundo libro va a estar y que permite la reflexión sobre el patrimonio. Y, es decir, ustedes podrían llegar a imaginarse los poemas de Galán. O sea, yo me muero de ganas porque un día ese libro exista y porque existan seguramente así otras formas de conectar estos personajes. Entonces yo no sé si Emerson y Carlos están de acuerdo para empezar a darle la palabra al público para que nos cuenten pues lo que quieran desde el punto de vista de estos personajes o de otros y reflexionar muy libremente sobre lo que este mundo que le llamamos hoy ciudadanía subterránea nos permita establecer para seguirnos enriqueciendo entre todos, y en últimas es otra forma de hacer ciudad. ¿Cómo llevamos esto a las escuelas? ¿Cómo llevamos esto a las universidades? ¿Cómo traemos a la universidad y a la escuela también a la calle para que se entere un poco de las voces que han sido históricamente invisibilizadas? Muchísimas gracias a los tres por la bonita experiencia. Hay una cosa de resaltar, y es el hecho de que cuando uno escucha hablar de la discriminación racial de Estados Unidos y lee anécdotas de que a este bar o a este restaurante no podían atender personas negras, porque ahí no entraban sino blancos, uno como que no entiende qué era eso, como que no acepta en la mente ese rechazo, ¿cierto? Esa discriminación. Pero resulta que nosotros lo vivimos acá. Nosotros vamos creando islas, entonces la ciudad es una, el parque es una cosa, entonces ya la gente común y corriente no entra a la universidad, y es el ejercicio que estamos haciendo ya hace un par de años algunas personas, de llevar las obras de arte a las universidades, porque los estudiantes no vienen a los sitios donde se exhibe arte, pues vamos a llevarle el arte a las universidades. Es como mezclar un poco los entornos, esos guetos que se van haciendo para que se pueda integrar a una sola ciudad, y así va a funcionar esto mucho mejor. Y es más o menos lo que usted dice, la universidad no viene a estos espacios, nosotros tampoco vamos a la universidad salvo que vayamos a estudiar o a hacer alguna diligencia de un hijo o alguna cosa. Entonces, esa diferencia se va marcando mucho más día a día. Entonces ya cuando el universitario llega a ocupar un cargo público, ya él es una isla independiente. Por eso ese comportamiento de ellos muchas veces en los diferentes puestos cuando son públicos. Son personas que se quedan allá en su escritorio y no quieren como atender al público, como que no entienden que ese ciudadano que llega forma parte del mismo lugar, de la misma ciudad, donde estamos todos.
para complementar un poquito, muchas gracias por su intervención. Lleva bastante poco tiempo en Bucaramanga, pero no tenga duda de que aquí se ha intentado pensar y reflexionar sobre muchos asuntos. Realmente, en mi consideración personal, muchas veces sin unos balances muy felices. Nosotros tenemos deudas históricas, sociales, que personalmente a mí me reflejan en últimas lo que somos, ¿no? Y un poco este libro y lo que nos permite pensar el libro y lo que nos amplía el compañero, por ejemplo, a mí me hace pensar en que no, acá tenemos en algún momento una calle que se llamaba 35, por un motivo urbanístico que teóricamente está muy bien, se peatonalizó, pero desde el día que se peatonalizó, que es nuestra calle del comercio, es todo un problema social. No hay político que solucione eso, no hay líder, no hay concejal, no hay trabajador social que solucione eso. No hay, no sabemos cómo establecer. Hay 3 cuadras, ¿no? No una cosa de Hong Kong a otra escala, ¿no? Nosotros no sabemos solucionar 3 cuadras. No, porque no somos capaces. ¿No? Lo que yo últimamente he dicho, porque yo decía, oiga, mano, llevamos un montón de años haciendo un balance, digamos, de ciertas cosas que no funcionan muy bien. Yo creo que también Bucaramanga debe entrar en una etapa de que no le dé pena decir que muchas cosas nos han quedado grandes. Eso no nos debe dar pena. Es decir, no hemos estado a la altura de retos históricos, pero fundamentalmente que inician en el hecho del pensamiento y la reflexión de ciudad. ¿Por qué? Hay muchas hipótesis, ciudad conservadora, a esta le dicen, le cuento, amigo, que viene afuera, por ejemplo, mucha gente le gusta decirle que esa es una ciudad de ingenieros, ¿no? Y que la UIS fue para los ingenieros y las ciencias sociales llegaron a tirarse la UIS, ¿no? Entonces, esa es una lógica muy fuerte que tiene la visión de la universidad pública, por ejemplo, acá. Y pues una universidad pública de ciencias sociales que carece de varios programas importantes para pensar la ciudad. Entonces, digamos que, y acá con lo que nos compartía Emerson, me parece una reflexión muy interesante desde el punto de vista de que de todos modos tiene que ser una lucha que se empiece a dar, porque es que el mundo del conocimiento también es una lucha. Es decir, y lo que yo veo es que los pensadores de Bucaramanga hablan y dicen, de pronto por ahí escriben algo acá, pero no sé cuántos pensadores de ciudad ustedes acá ven que luchan. Es decir, que intentan desde ese pensamiento generar transformaciones sociales y están realmente comprometidos con eso. Yo realmente podría pensar en muy pocos o en ninguno. Gente que sabe mucho, sí, pero que demuestre la lucha en las calles para transformar socialmente lo que globalmente podemos llamar como ciudad, eso no existe, pero sí existe en otros lugares del mundo. Lo que pasa es que nosotros somos una ciudad adolescente, vulnerable, totalmente cooptada. O sea, Bucaramanga compra fácilmente cualquier cosa. Bucaramanga en los últimos 20 años es una ciudad que copia todo lo de afuera. E incluso recientemente ya ni nos da pena decirlo. Entonces, ¿cómo vamos a hablar de singularidades? ¿Cómo vamos a hablar de patrimonio? ¿Cómo vamos a hablar de esencia? Y mucha gente le llama berraquera y un montón de cosas, cuando nosotros en este momento estamos entregados a un proyecto de ciudad genérica. Entonces, digamos que doy ese contexto un poquito porque dice, soy de Bogotá, llegué hace un año, si usted sigue explorando este mundo de pensar Bucaramanga, se va a enloquecer. Entonces, digamos, pero es desde luego muy interesante y ojalá usted nos pueda ayudar a seguir aportando en eso. Démosle a más personas. Buenas noches. Cuando mi papá me dijo que viniéramos a esta conferencia hace 3 horas, lo primero que pensé fue en el personaje Lea, que no me acuerdo, ya mencionaron el nombre del autor, pero que para mí fue, mejor dicho, vámonos de una. O sea, recordar y qué emoción cuando yo estaba en el Colegio del Pilar haciendo el bachillerato y venía en bus desde mi casa todos los días de para allá y de para acá, estar por todos lados a ver dónde encontrar el letrerito. O sea, para mí va en mi corazón. Yo cuando iba en el bus, en el colegio, yo era a ver dónde está. Y el día que yo vi al señor, no me acuerdo de la cara, lo vi de espaldas escribiendo, para mí era como Clark Kent cuando se quita las gafas y queda Superman. Yo, no, ese tipo, o sea, para mí un héroe, realmente. Porque ese legado que a mí me parece que él dejó en mí misma, y me imagino que en mucha gente de muchas edades, no sé por cuántos años estuvo el señor haciendo pues la campaña, me parece, y él en realidad creo que era como anónimo, o sea, lo importante era ese letrerito allá y lo que estaba transmitiendo,
¿qué es un personaje? O sea, todos podemos ser personajes. ¿Cuál diferencia entre persona y personaje? La ética y la antropología y la historia, ¿cómo se relacionan? Sí, no, eso es muy sencillo. De hecho, el libro y la intención y el discurso tiene todo que ver con el sentido contrario que usted propone. Digamos que precisamente cuando hablamos de patrimonio, hablamos de esas nuevas nociones de patrimonio, porque el patrimonio siempre ha sido muy rígido, muy hegemónico y muy elitista. Y estas personas, precisamente usted casi misma se daba la respuesta, desde su dolor, desde sus historias, aportan históricamente a la sociedad de Bucaramanga. Y lo que sucede es que si no se hacen los ejercicios de pensamiento, investigación y procesamiento, pues no vamos a poder establecer verdaderamente una reivindicación de sociedad. Digamos, la sociedad no se puede tratar de una calificación de notas de colegio de quién trae tareas buenas y quién no. Precisamente, y la invitamos a que lea, por ejemplo, el prólogo del libro, en donde está ese enfoque por el cual estamos llenos de luces y sombras, y de hecho incluso casi que la fuerza del interés de los personajes es la oscuridad. Digamos, ahí es donde está lo bonito y el valor potencial de encontrarnos y tratar de entender un poquito más la ciudad, que parece que la entendiéramos simplemente con el hecho, y ahí me da la oportunidad para pensar en que yo soy muy crítico con el apodo de la ciudad bonita. Incluso recientemente todo el mundo le está diciendo la bonita, me voy para la bonita y la ciudad bonita, y eso nos ha hecho mucho daño. Sobre todo a las últimas generaciones que están completamente trastornadas con la bonita. La bonita, desde luego que es bonita en las fotos que le permitan ser bonita, pero la ciudad también es bastante feíta, bastante y profundamente fea, y oscura, y subterránea. Entonces digamos que en ese tipo de situaciones lo importante es poder encontrar y conciliar esos mundos. ¿Qué aprendemos de esos antivalores que de pronto usted nos propone y que puedan hacer parte de la lectura de los personajes, que algunos puedan tener antivalores y otros valores? Digamos que eso no es tan importante en el libro para calificar, sino para encontrar, para hacer punto de encuentro. Y otra cosa importante que me pareció una pregunta válida fue ¿qué es personaje? Me parece que eso también es muy importante dejarlo claro, porque no todos somos personajes. O sea, todos somos personajes de nuestra propia vida y cada quien es un personaje, y dentro de nuestras familias Carlos es personaje, yo soy personaje, pero cuando uno habla de ciudad, el debate es diferente. Entonces, si preguntan por Alejandro Murillo, no lo conoce nadie. No, yo no soy un punto de encuentro, ellos sí fueron un punto de encuentro. Entonces, mucha gente, claro que sí, y de pronto si no se acordaban del nombre, se lo describían. Claro, yo no me acordaba del nombre, pero sí, claro. Y mucha gente tuvo que ver, por eso también hablamos de generaciones. Hay muchas generaciones que se perdieron, estas como de los 70s, 80s y 90s se intentan recuperar, y ahorita seguramente hay muchos personajes que seguramente por la forma de entenderlos actualmente se aprovecharán o no, pero todo es para aprender. Es decir, todo es para reivindicar y todo es para tratar de entendernos como sociedad. Y cierro con un ejemplo que también puede dar pie a lo de quién es personaje o no, y alguien que estaba allá que habló, me parece que dijo algo del mundo también como oscuro o no, que él dijo que también habían personajes pues como muy, de pronto no tan de este mundo, pero que también habían hecho muchos aportes. Ese pedacito se pareció y luego usted lo complementó mucho más fuerte, y hay un personaje que queremos trabajar para el próximo, y con eso yo cierro como mi conclusión incluso de la noche, pero dándole la bienvenida a quien quiera seguir hablando, es que el próximo libro hay un personaje que me parece que nos puede ayudar a resumir mucho estos debates, que de eso se trata, que es el Tuerto Figueroa. El Tuerto Figueroa era una persona que podía ser al mismo tiempo reconocido en la élite que en la oscuridad. ¿Y por qué lo estamos teniendo en cuenta para el próximo libro? Y acuérdense cómo se llama el libro: Los hijos de las calles. Usted vaya, busque políticos en las calles. Los políticos de camioneta, de escolta, y el Tuerto Figueroa era un político de alto nivel y de un alto nivel de reconocimiento e intelectualidad, y amigo de todos los ricos de Bucaramanga, pero en las calles todos los días,
con los vendedores ambulantes todos los días, con los vendedores de cigarrillos todos los días, con la gente del común, y por lo tanto se configura un personaje muy interesante porque era un político, era un funcionario público, columnista, escritor, periodista, crítico, que dejó escritos muchísimos aportes para la historia de Santander, no solamente de Bucaramanga, pero el Tuerto Figueroa también lo querían la gente de la calle. Y eso se logra muy poco, muy pocos personajes. Nos quedaría muy difícil ver muchísimos Tuertos Figueroas. Entonces, digamos, cuando también hablábamos de las singularidades, de eso es que se trata. Nosotros tuvimos nuestro Tuerto Figueroa, seguramente hay muchos Tuertos Figueroas en muchas ciudades del mundo, pero realmente en la singularidad es donde queremos concentrarnos, y digamos que ellos son unos embajadores y representantes, además de un dolor que no solamente llevan ellos y un sufrimiento, y Emerson nos hablaba mucho, sino de sectores absolutamente gigantes de nuestra sociedad. Es decir, o sea, esos antivalores y esa oscuridad y esos no aportes supuestos, que yo no estoy de acuerdo, yo considero que sí hay aportes a partir de la persona que está recogiendo basura, hace parte de una complejidad de la sociedad, ¿no? Entonces, no es que este señor no nos echó un poema, entonces no está haciendo un aporte. El que recoge basura y mira a ver cómo hace, todo es un ciclo y toda es una dinámica de ciudad, y precisamente la invitación del libro es abrir esa otra mirada, porque en Bucaramanga usted sí encontrará muchos libros de Custodio García Rovira, de Francisco de Paula Santander, de Luis Carlos Galán, de Armando Puyana, de esos los va a encontrar muchísimos, y de estos no encuentra nada. Entonces, ¿qué pasa ahí como lectura de sociedad? Algo está pasando, ¿no? ¿Por qué no entendemos que existe la posibilidad entre todos de hacer una relectura? Porque pues siempre hablamos de que la sociedad está en crisis, el país está en crisis, Bucaramanga está en crisis, crisis económica, crisis climática, todo crisis y crisis y crisis. Algo habrá que hacer a ver si salimos de eso, o si es que de pronto nos damos cuenta de que esos son unos sin salidas. Pero yo creo que todos tenemos, y eso es lo que la gente pues en el discurso está, muy poco en la práctica, que es la equidad, la igualdad, mucho discurso, poca práctica, y desde el personaje más oscuro y abandonado y aislado en esa sociedad, es un compañero nuestro de este proyecto de mundo y de este proyecto de vida. Lo que pasa es que nos toca mirar cómo nos podemos organizar, y este es un muy pequeñito aporte a esos pensamientos. A mí no me gusta la Liendra para nada, no me identifican absolutamente nada, pero es un personaje de la sociedad, e incluso un personaje tan potente que es que esos son los personajes que estudiarán los historiadores del futuro. Ajá, exactamente. Y él tendrá en su proceso de vida que hacer sus propias, y le aseguro que la Liendra en 10 años es otro, y en 30 años es otro, y ya veremos cuando hagan la biografía de la Liendra qué aportó y qué no aportó, seguramente muchas sombras y muchas cosas malas, pero de pronto otras cosas que quién sabe. A mí no me gusta la Liendra, pero considero que sí es un personaje de la sociedad. Bueno, 3 puntos ahí claves. En primero, creo que es importante aclarar que esto no es un ejercicio académico. Es decir, no hay una conceptualización teórica detrás del concepto de persona, ¿sí? Es decir, tiene que ver más con unos sentimientos, unas percepciones, un sentir que cada uno lleva. Entonces, si tú me estás preguntando cómo se define persona, ya me estás haciendo una pregunta académica. Me estás preguntando cómo estás definiendo algo, y yo tendría que decir, bueno, tengo que mostrar una revisión bibliográfica, pero que no viene al lugar al ejercicio que se está haciendo acá. Es un poco un sentir. Ahora, dos cuestiones claves para entender un poco las ciencias sociales, y es importante. Primero, complejidad. Nosotros no podemos hablar de una sociedad de que alguien aporta, no aporta, blanco, negro, bueno, malo, porque la realidad social no es así. La realidad social, tú difícilmente puedes clasificar a alguien como bueno o malo, y si alguien te está dando una lectura, un científico social te hace una lectura de un fenómeno como bueno o malo, está haciendo una lectura corta. O sea, yo no me mato estudiando 5 años, 10 años en una universidad para definir que algo es bueno o malo. Lo que yo hago es estudiar y comprender la complejidad que hay detrás. Y creo que eso es importante, empezar a hacer las lecturas y no clasificar a las personas como
buenas o malas, sino entender los contextos donde se están desarrollando, lo que representa a esas personas y lo que nos dice de lo que estaba sucediendo en una época específica y de un fenómeno social en específico. Por eso, digamos, este tipo de lecturas son muy complicadas en las ciencias sociales y más en la antropología. ¿Por qué digo más en la antropología? Porque tal vez lo que más nos caracteriza y nos forma como antropólogos es comprender la visión del otro. Y para tú comprender la visión del otro tienes que cuestionar la visión tuya. Y eso implica también muchos posicionamientos morales. Y tal vez es lo más difícil que hay que hacer. Y eso eran muchos de los ejercicios que a veces en clase nos ponen. Porque es muy fácil estar cuestionándote a ti mismo en algo que no representa un desafío moral para ti. Pero entrar a comprender fenómenos que están desafiando tu moralidad y tratar de comprender bajo la lógica del otro por qué sí es importante, es un desafío y de eso se trata la antropología. Tal vez para su merced o tal vez para esta sociedad no esté aportando algo, pero eso no quiere decir que para todos los miembros de la sociedad o para algunos sectores de la sociedad no represente. Y tal vez para esas personas sí tenga un valor especial. Y como ciencia social, nuestro compromiso, nuestro desafío es poner en valor otras lecturas de otros tipos de maneras de comprender la vida social. ¿Por qué? Porque lo que estamos viviendo en una ciudad muy grande y con muchas personas con múltiples maneras de entender la sociedad y múltiples maneras de poner en valor las cosas. Y pongo un ejemplo concreto. Mira, nomás de pronto tú dices una persona trans que se viste de blanco y que sale a la calle y que ha sido golpeada y que está reflejando su dolor y que para ti tal vez conectas como la discriminación que hay para esa persona. Para una mujer trans puede ser una persona berraca, alguien que se atrevió a hacer algo que en ese momento nadie hacía y era reconocerse como persona trans y salir a la calle. Y ese hecho para la comunidad trans, que bien que Robinson estaba acá, y Robinson se le aguaron los ojos reivindicando esa figura, esa persona es un héroe. Esa persona, para ti, Lea era un héroe. Para una persona trans, alguien que se atreva a salir a la sociedad vistiéndose un vestido como mujer trans en la década de los 80, donde no había una movilización grande LGBT, es un héroe, es una heroína. Entonces, eso es tal vez lo más bonito que tiene, y por lo que me enamoré de la antropología, es que te permite entrar a ver otros mundos que otras comunidades de personas ven. Y ahí viene el desafío de las ciencias sociales, porque no basta simplemente, que es lo que ha hecho la antropología clásica, quedémonos en describir cómo otras sociedades ven el mundo y cómo se relacionan con el mundo, que eso es lo clásico, ese es el positivismo, sino cómo ponemos en valor y cómo llevamos el debate en la sociedad en la que vivimos de que existen múltiples maneras. Y eso es lo que realmente nos ayuda a construirnos como una sociedad realmente diversa y una sociedad tolerante, una sociedad incluyente, porque la inclusión no, lo fácil de la inclusión es partir de lo que yo considero que está bien o mal. El desafío de la inclusión es cómo incluyo al que piensa totalmente diferente a mí. Claro, eso no quiere decir que no haya que todo se permita y que todo sea permisible, no se trata de eso. Pero para poder llegar a esos límites, para poder llegar a esos puntos donde donde decidimos no se pasa, tenemos que hacerlo en diálogo con el otro y no a partir de las categorías y la visión que yo tengo de lo que es. Y la única manera de empezar a construir un diálogo con el otro es permitiendo que la voz del otro se escuche. Y ese es un poco el desafío que yo creo que también trae, y por eso yo decía y le agradecía mucho a Carlos, eso es la apuesta de poner en valor las memorias urbanas. Poner la memoria urbana es permitirnos ponernos en el lugar de otra persona que entiende el mundo y vivió el mundo de otra manera, y a partir de esa otra manera que estamos entendiendo la realidad, construyamos ciudad. Pero no es yo defino cómo tú te incluyes dentro de mi lógica de ciudad, sino cómo yo reconozco que tienes otra manera que puede ser diferente a la mía, pero dentro de esa diferencia sentémonos a dialogar y construyamos una ciudad que responda a lo tuyo y a lo mío. Obviamente habrán disensos, pero lleguemos a unos acuerdos. Y creo que esa es la apuesta. La apuesta es, hay muchas personas que piensan diferente. ¿Cómo construimos eso? Entonces,
la memoria de las ciudades no solamente es aquel que aportó, sino también, y el patrimonio no es solamente aquel que aporta, sino aquel que refleja lo que somos. Y eso es tal vez lo más clave del patrimonio últimamente. El patrimonio no solamente es poner en valor lo único y singular, sino también aquello que refleja lo que somos. Y lo que somos no solamente es blanco, o sea, no somos solamente una foto en Instagram, que nos vemos hermosos, perfectos, con 1000 filtros. También somos otras cosas subterráneas que también nos constituyen. Y creo que la manera más honesta de construir ciudad es poner la bonita y a la feita, ambas en juego. ¿De qué forma las entidades, los investigadores, se proyectan a llevar estas recopilaciones a otros espacios que permitan que creemos una identidad más rica? Pues muy rápidamente, me parece que en esas luchas de las que en algún momento hablamos, el simple hecho de que se permita determinados tipos de narrativas y agendas de discusión de cierto tipo de cosas que para el caso de la Casa del Libro son completamente universales, eso ya es, digamos, un punto de partida importante. Incluso alguien lo dijo por ahí, y que es cierto para Bucaramanga, hay pocos espacios de debate, pocos espacios de discusión. De ciudad se habla poco o nada. Digamos, ustedes saben, en Bogotá y en Medellín no solamente hay un espacio, sino probablemente hay unos 10 espacios que semanalmente ocurren de discusión de ciudad hace 10, 15, 20 años. Imagínense después de todos esos diálogos, cuántas cosas buenas de pronto no se pueden ir gestando. Acá alguien decía, a mí por el contrario, porque nosotros conocemos cómo es la cosa, había una gran cantidad de gente hoy, seguramente mucha otra cantidad de gente puede verlo virtualmente, pero también son los inicios. También es la posibilidad de que es mejor que exista esto a que no exista. Y lo fundamentalmente que ocurre en Bucaramanga es que casi no existe. Entonces, qué bueno, digamos, el tema de sus estudiantes, el tema de pensar que usted haya tenido, digamos, la intención de venir, es porque las cosas se están movilizando, ¿no? O sea, qué nota que usted haya traído a sus estudiantes a ver eso, me parece un ejercicio de clase fantástico, pero tenga la plena seguridad que lo hace muy poca gente. Entonces, digamos, ahí están como las posibilidades y el libro es lo mismo y lo que hablábamos ahorita, digamos, es un libro de esos libros, ¿no? Porque hay incluso en nuestra mente, yo si me pongo a escribir sobre esto, pues ¿qué impacto voy a tener? Si escribo sobre Francisco de Paula Santander, de pronto me ponen más cuidado, ¿no? Así, digamos, una cosa, una teoría u otra y tal. Entonces lo importante es esa lucha de lo que yo digo, cómo ganar espacios. En últimas hay que ganar espacios y las luchas son esas y ya irán mostrándose ciertas cosas. A mí lo que solamente me preocupa a veces de Bucaramanga es que pues somos como muy blanditos para determinados tipos de cosas, pero seguramente estos espacios ayudan y ojalá muchos otros también ayuden a que la ciudad vaya evolucionando en su pensamiento y en su acción. Hay muchos retos y hay muchas preocupaciones y, por ejemplo, si estos temas eventualmente a alguien les pueda parecer muy subterráneos y muy oscuros, hay unos mucho peores en la ciudad. O sea, la ciudad tiene niveles de oscuridad y subterraneidad de libros que acá le echarían candela a esos libros, ¿no? Entonces, digamos que eso dependerá de nosotros, le agradecemos, creo que ya no hay intervención, pero Carlos les agradezco mucho a todos de mi parte y Emerson y Carlos ya les darán su despedida. Yo quería como complementar brevemente la pregunta del compañero y son dos cosas que de hecho estaba pensándolas desde el profesor de la UNAP. Primero, yo creo que, y es una cosa que inclusive ha sido una apuesta del programa de antropología sin ponernos de acuerdo y creemos que funciona y apostamos mucho a eso, es falta calle, o sea, nos falta sacar a los estudiantes de las aulas. Nosotros creemos y estoy convencido y entre más llevo a estudiantes a salidas de campo y a trabajo de campo, más me convenzo que la mejor manera de aprender de un estudiante es en campo, es en la ciudad, viviendo acá. Muchos profesores han llevado a los estudiantes acá al centro y los llevan a recorrer o a veces simplemente los soltamos. Estás en Girón, muévete y cuéntanos algo. ¿Qué ves? ¿Qué sientes? ¿Qué percibes? Empezar a veces hablando de cómo hueles la ciudad, qué te dicen tus sentidos. Eso creo que es clave, soltar a los estudiantes para que salgan de las teorías y de las aulas a que recorran no solamente la ciudad, sino el campo, el departamento, la región. Y otra cosa que también siento que es muy importante y que creo que hay que empezar a hacer énfasis, sobre todo en estas nuevas generaciones, y es un reto que aprovecho que hay estudiantes míos acá para echárselos, tenemos que encontrar nuevas maneras de narrar, de difundir el conocimiento. Tenemos que sacar, o sea,
los libros son importantes, y son claves, las exposiciones son importantes, pero tenemos que salirnos de estos espacios que son importantes, pero hay que empezar a contar nuevas narrativas, hay nuevas maneras de construir museografías, hay nuevas maneras de hacer performance, saquemos esto de estos espacios que son importantes, o al contrario, ¿cómo podemos hacer más atractivos también esos espacios con nuevas narrativas, nuevas maneras de contar y que atraigan a la gente? El reto del audiovisual, que Díaz cuña aquí para la profe Pierina que está acá en la clase de antropología de la imagen, los estudiantes hicieron unos trabajos de filminutos, hicieron exposiciones fotográficas que intervinieron, hicieron escultura, que no somos antropólogos, no somos artistas, pero digamos el enfoque era no solamente de la obra de arte, sino cómo podemos narrar lo que sabemos, cómo podemos contar lo que estamos investigando, cómo podemos narrar esa producción de conocimiento de maneras que sean atractivas para las nuevas generaciones, ¿no? Y yo creo que esas dos cosas son claves. Muchas gracias, ya voy cerrando. Bueno, no, agradecer y finalmente, pues yo creo que un ritornelo de toda la noche, pero que creo que es clave, finalizando, es la oportunidad de tener al alcance la historia mínima más allá de la diatriba, si es persona o personaje. Recuerdo muy bien, ahora me haces tu historia familiar, porque sí, cuando estuvo la exposición, pues un poco también la invitación con los colegios, porque fue con visitarte, etcétera, etcétera, era bueno, ¿por qué no empezar a entender a estos niños la historia a partir de ese fragmento de un mosaico muchísimo más amplio, ¿no? Y que finalmente, pues yo creo que reconstruye la parte de identitaria que sabemos que no es única, que sabemos que no es homogénea, y finalmente es lo que le da paso a esa pluralidad, y creo que es lo valioso que hay que recoger de este espacio, de esta construcción colectiva en la que se está convirtiendo, y bueno, seguirlos invitando a seguir construyendo esto en la Universidad Casual, que es culpa de ustedes. Bueno, muchísimas gracias y hasta pronto.